En 1975 llegué aquí en mayo, precisamente, más o menos como sería como el 6, 7 de mayo. Pues yo desde que llegué aquí a este espacio, pues de aquí no me han sacado, ¿verdad? O sea, desde esa época me gustó mucho la forma en que se estaba trabajando, en que se hacía todo esto. Me atrapó. Y en ese ínter de estar aprendiendo a pintar, el maestro Benjamín nos enseñó a grabar los rudimentos del grabado, pero también sobre todo la cuestión de la pasión de la gráfica, aunque lo hacíamos casi por el puro gusto de ver las imágenes, porque lo imprimíamos con un peine, lo imprimíamos con algún otro instrumento. Eso pues nos gustaba mucho. Ingresé aquí en este espacio en 1979. Cuando yo llego aquí a esta institución, pues no había mujeres. Nada más había una compañera y bueno, ingreso yo y pues ya nos hacemos la suma de 2 mujeres. Esto frente a un grupo de más de 20 hombres. A pesar de que eran más hombres que mujeres y que a lo largo de los años he visto esa movilidad, llega un tiempo en que hay más mujeres que hombres. Debo decir que yo me siento muy apoyada por ellos para aprender. Creo que esa es una de las características que tiene aquí la escuela, el cómo te acoge, el cómo te hace partícipe de él y por qué razón decides continuar en él. Cuando se trae una prensa de pruebas, la que tenemos aquí, y se conjuga esta otra parte que le aprendemos al maestro Efraín Vargas, cómo se hace la placa perdida, pues hay como toda una efervescencia, todos quieren aprender el grabado a la placa perdida. Veo que tengo necesidades de encontrar una forma de registrar, de buscar también más herramientas que hubieran. También quiero subrayar esto, o sea, yo lo que he aprendido, siento que lo aprendo de la gente que viene, o sea, es cierto, doy talleres, pero yo siempre pienso que aprendo de esos talleres, o sea, si enseño algo, yo siento que aprendo, me dan más de lo que yo estoy dando. Y eso, por eso, siempre lo he pensado, ¿no? La cuestión del trabajo de manera pues colaborativa, de manera conjunta. Otra motivación fue el que todos los que participamos en el primer premio de Efraín Vargas, todos los que participamos de aquí del taller escuela, quedamos seleccionados, los que participamos en grabado. Yo tuve la fortuna de obtener el primer lugar en los mayores de 30 años, pero al margen de eso creo que fue el hecho de que los que participamos ahí quedáramos seleccionados, nos motivó mucho. Ahorita lo que vamos a mostrar es una carpeta que se realizó y se gestó en el 2007, Gráficas contra el horror de la violencia, el olvido y la desesperanza. En este proyecto que tiene esta temática es cuando aquí en la ciudad de Uruapan se están dando una serie de acontecimientos. Para ponerlos en el contexto, no sé si recuerdan aquella noticia de que aventaron unas cabezas en un antro, ¿verdad? Y que fue toda una cuestión de mucho impacto. Entonces, Samuel Díaz, que es el que gesta el proyecto, que lo promueve, convoca no solamente a artistas de aquí del taller Escuela Manuel Pérez Coronado, sino que también invita a otros artistas que son de aquí de la ciudad y algunos que están fuera de ella. Esta es la carpeta gráfica, la travesía gráfica por la vida que hicimos aquí en Lamapeco y participaron 10 artistas, la mayoría de aquí de Uruapan, pero también participaron de otras ciudades. Tuvo como finalidad hacer difusión de una de las más recientes actividades del zapatismo, que fue la travesía por la vida, un viaje que comenzó por Europa y que tiene por finalidad comunicarse o hacer lazos o organizarse con movimientos de todas partes del mundo. Este proyecto de Esteban Silva, el papel del cartel creativo, y bueno, era sobre la cuestión, el entorno ahí al lago de Pátzcuaro. Fuimos invitados aquí en la escuela, del taller Escuela Manuel Pérez Coronado. Para mí todos los proyectos han sido significativos
Todos me dejan experiencias, retos, porque no es fácil, pero cuando estamos aquí en la escuela y que empezamos a platicar del proyecto y que cada uno empieza a aportar de lo que trata la temática, dice, no, claro, sí, o sea, por aquí puedo también caminar como ellos, ¿sí? Entonces sería difícil decir, este es, sino cada uno de ellos ha sido y me ha dejado muchos saberes. Cuando uno realmente conoce la historia de esta escuela es gigantísima, sobre todo como te comentaban los maestros del compromiso social con casas de estudiante, con movimientos sociales, con comunidades indígenas de todo el estado, y cuando uno le da el suficiente peso a eso, ser parte de eso, qué mayor satisfacción, ¿no? Es un regalo que hay que aprovechar. Yo siempre estuve pensando, ya quisieran muchos estadounidenses tener un lugar como esto y que te lo den gratis y que aprendas tanto de gente tan buena en este arte. Por ejemplo, con los maestros que son, los veo yo, que son generosos en colaborar con nosotros, en enseñarnos. He visto que en otros talleres se toman muy en serio técnicas que ya tienen cierto prestigio, y hay otras técnicas que son con materiales más accesibles, o que no tienen ese mismo prestigio, como técnicas en Tetra Pak, en aluminio, y por esa misma valoración social no las ven como algo más que simples ejercicios. Y aquí se han hecho piezas, los maestros nos han enseñado que con técnicas o con materiales que no tienen ningún prestigio se pueden hacer cosas muy serias. El grabado sí está dando actualmente la posibilidad de esa reunión entre los hacedores de gráfica. O sea, que sí está dando, hay un boom, una especie de boom en el que la gráfica va relacionando a un taller con otro taller, a un grabador de otro lugar con gente de otros lados. O sea, como que la posibilidad, la gráfica sí está abriendo esa posibilidad, a diferencia de otras disciplinas del arte. Este espacio para mí representa un milagro, la verdad, porque si ves la cultura predominante en Uruapan, pues es muy violenta, o se ha hecho muy violenta en los últimos años, y hay pocos espacios culturales abiertos al público, gratuitos y con gente comprometida y gente generosa. Y se me hace difícil entender cómo es que no lo ha arrebatado el narco o los políticos se han apropiado de este espacio todavía. A mí se me hace difícil entender cómo es posible que un espacio, sobre todo con las características de este terreno, ¿no? En una ubicación privilegiada, con estas dimensiones, no lo hayan arrebatado. En el caso de Mapeco hizo mucha crítica social, sobre todo al sistema norteamericano, en ese tiempo llamado, o se llama todavía un poco, el imperialismo, ¿no?, norteamericano. Él tuvo que ver mucho con este taller de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR creo que se llamaba así, no recuerdo bien las siglas, y con el taller de la gráfica popular. Entonces la tradición aquí de Mapeco pues era la protesta, ¿no? Aquí somos una escuela de librepensadores, podríamos decir. No nada más les enseñamos a dibujar, a pintar, sino a ser hombres libres. Y la dinámica que se da en que pasan los niños que llegan de nuevo ingreso al taller, se les empieza a dar en la introducción al dibujo, al color, y después pasan aquí conmigo. Como ves, les voy manejando la figura humana. Yo les doy de los huesos, músculos, ubicación de forma, y acabamos siempre en el retrato. Y yo les doy los músculos faciales, todo eso. Y de aquí ya pasan al grabado, a la pintura. Bueno, junto con Irma coordinamos el taller de grabado. Regularmente nos estamos sesionando así en trabajo de grupo los lunes y los miércoles por la tarde. Los otros días lo que se hace es, si alguien externo solicita el taller y el tórculo, pues lo que se hace es ver si alguien no está allá, si no lo solicitó,
pero regularmente está abierto para que los compañeros vengan y puedan realizar su trabajo. En la misma educación, la cuestión del arte hace que se genere un pensamiento crítico. Y si no generamos un pensamiento crítico, pues difícilmente vamos a tener una postura, pues, como individuos ante la sociedad, de colaboración. Entonces es necesario tenerlo.